El Banco de Pagos Internacionales, o BIS por sus siglas en inglés, acaba de publicar un informe que revela que la bomba de relojería de un derivado financiero explotará en 2023. En el vídeo de hoy veremos en detalle este evento fundamental tan complejo que podría tener un impacto significativo en la economía en los próximos meses, y lo analizaremos en 3 sencillos pasos. El primero es el riesgo de cisne negro que el BIS comenta en su reporte. Comenzamos con estos gráficos que se remontan a 2004 y que duran hasta el día de hoy. En la parte de la izquierda vemos que la medición va de 0 a 80 billones europeos, 80 trillones estadounidenses, y en la parte derecha el rango comprendido es del 0 al 80%. La línea verde representa la cantidad de estos derivados secretos que están como en la sombra, y su valor nominal está denominado en dólares. Por su parte, la línea roja representa el porcentaje total de estos derivados que vence en un año o menos. Viendo otra vez el gráfico de la izquierda, el Banco de Pagos Internacionales estima que en 2004 la cantidad de estos derivados financieros secretos era más o menos 20 billones de dólares. Sin embargo, a día de hoy, esta cifra alcanza ya los 85 billones. La cantidad total, en la línea amarilla, es alrededor de 100 billones. Esto de lo que estamos hablando es lo que se conoce en inglés como Forex Swaps, intercambios de divisas en español. En un intercambio de divisas hay dos monedas involucradas, por ejemplo, el euro y el yen, lo que en este caso excluiría al dólar estadounidense. Así pues, si vemos en el gráfico que la cantidad total de estos derivados financieros es de 100 billones y que 85 billones están denominados en dólares, significa que existen 15 billones que están denominados en monedas distintas al dólar. Sin embargo, el dólar sigue teniendo un peso enorme porque, como observamos en la línea roja, ocupa el 80%, es decir, que la deuda denominada en dólares es la predominante, y mucha de esta deuda vence dentro de un año. Entonces, ¿cuáles son esos misteriosos pasivos denominados en dólares? ¿Estos derivados a los que el propio Warren Buffett denomina como armas de destrucción masiva? Pues vayamos al informe del Banco de Pagos Internacionales, porque observaremos algunos puntos muy interesantes. De entrada, lo que vemos al principio del reporte nos indica lo siguiente. Los Forex Swaps, los contratos a largo plazo, y los intercambios de divisas crean obligaciones de pago en dólares a un determinado plazo que no aparecen en los balances y no se encuentran en las estadísticas de deuda estándar. Las entidades no bancarias fuera de los Estados Unidos deben hasta 25 billones de dólares, frente a los 17 billones de dólares de 2016. O sea, que aquí ya no hablamos de Credit Suisse o Deutsche Bank, sino que estamos hablando de entidades no bancarias fuera de Estados Unidos, es decir, compañías reales que operan en los distintos sectores y tejidos industriales, entre los que también hay fondos de pensiones, fondos de cobertura, etc. Los bancos no estadounidenses deben más de 35 billones. Gran parte de esta deuda es a muy corto plazo, y las necesidades de refinanciación provocan que el dólar se comporte de una forma similar a lo que lo hizo GameStop hace poco más de un año, cuando la cotización salió disparada hacia arriba, debido al fenómeno conocido como short squeeze. Lo que nos vienen a decir en esta primera parte del informe que ha presentado el BIS es que la Fed podría tener herramientas de política monetaria para combatir esta situación que hemos comentado, pero el problema es que dichas herramientas están dirigidas a un país específico. En otras palabras, es muy complicado saber dónde se encuentran todas las empresas que actualmente tienen estas grandes deudas en la sombra que no aparecen en el balance y que directamente son catalogadas, financieramente hablando, como armas de destrucción masiva. Por esta razón, el reporte del Banco de Pagos Internacionales habla de cisne negro en 2023, un evento que una vez más podría tener un efecto dominó dentro del sistema financiero. Para entender las advertencias del BIS en relación a esta deuda de 85 billones de dólares que se encuentra fuera de los balances y que vence durante el año que viene, primero debemos repasar el concepto de intercambio de divisa. Comencemos viendo de forma muy básica la figura del banco de intercambio, porque es la pieza clave que está en el centro de todo. Esta entidad facilita las transacciones y evidentemente cobra sus comisiones. Imaginemos que la empresa A de la imagen que vemos en pantalla está en Estados Unidos y que la empresa B está en Europa. Bien, pues de entrada nos damos cuenta de que ambas empresas tienen un problema. Por un lado, las dos tienen operaciones en Estados Unidos y en Europa, pero a la vez ambas necesitan también financiamiento. Por ejemplo, podríamos decir que necesitan 10 millones para comprar maquinaria en el país en el que no son residentes. De este modo, la empresa estadounidense necesitará euros y la europea requerirá dólares. Como estas empresas no están localizadas en el área donde necesitan el dinero en la moneda local, pagarán una tasa de interés extremadamente alta. Entonces, para evitar eso, lo que hace la empresa norteamericana es pedir prestado localmente.
Recuerda que realmente necesitan euros, pero van a pedir prestados dólares. Digamos que piden prestados 10 millones de dólares, y en Europa la empresa B pide prestados 10 millones de euros. Supongamos, para este ejercicio, que el euro y el dólar cotizan en la paridad. La empresa de los Estados Unidos pide prestados 10 millones de dólares que la empresa europea necesita, y la ventaja es que ellos pueden pedir a una tasa de interés mucho más baja, digamos por ejemplo, del 5%. Por su parte, la empresa B puede pedir prestados euros al 4%. Esta deuda es de 10 millones de euros y 10 millones de dólares respectivamente, y debería pasar a la hoja de balance como pasivo, de manera que la empresa A tendría un pasivo de 10 millones de dólares y la empresa B un pasivo de 10 millones de euros. A partir de aquí lo que hacen es seguir adelante con el intercambio de dólares por euros, porque recordemos que el kit de la cuestión es que la empresa A necesita euros y la empresa B necesita dólares. Así que los euros van hacia la izquierda, al lado de los activos de la hoja de balances de la compañía norteamericana, y los dólares viajan a la derecha, al lado de los activos de la hoja de balances de la empresa europea. Para este ejemplo, el plazo de préstamo es de 1 año y al final del año se devolverá el principal más los intereses. La empresa A pagará a la empresa B los 400.000 euros en intereses, los cuales van primero al banco de intercambio, y luego este banco de intercambio se le da a la compañía B. ¿Por qué? Pues porque recuerda, tienen los 10 millones de euros que deberían estar en su hoja de balance, pero que realmente están en la sombra, y además todavía debe los 400.000 euros sobre esta deuda de 10 millones de euros. La empresa B paga el interés más el principal al final de plazo, pero por el otro lado, obtiene el principal más el interés de la empresa A y viceversa. Esta situación parece bastante compleja, pero lo importante o lo único que debes entender tú en este momento es la idea general del ejercicio. El resumen de todo esto es que al final todo se reduce a dos entidades que llegan a un acuerdo y que se dicen lo siguiente: oye, si tú pides prestado por mí, yo pediré prestado por ti, y los dos nos beneficiaremos porque obtendremos un interés más bajo. En esta voluntad de reducir costes de financiación nace este tipo de operativa, pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo puede esta deuda real, que evidentemente también tiene que ser pagada con dinero real, estar fuera del balance? Pues se trata de algo que no tiene ningún sentido, porque se están tomando billones y billones de dólares que se van metiendo debajo de la alfombra y se finge que esta enorme cantidad de riesgo no existe. Para ver esto en más profundidad, volvamos al informe del Banco de Pagos Internacional. Dicen, la deuda permanece oculta a la vista. Las convenciones contables le dejan en su mayor parte fuera del balance, como un derivado, aunque en realidad es un préstamo garantizado con el capital que debe reembolsarse en su totalidad al vencimiento. Solo las notas al pie de las cuentas lo informan. El hecho de que esto se trate como un derivado no nos tendría que hacer pensar que tiene menos riesgos involucrados, porque este castillo de naipes podría colapsar por completo durante el próximo año. Con esto entramos en la tercera parte del vídeo, lo que nos lleva a viajar momentáneamente al pasado, hasta la gran crisis financiera del año 2008. Por aquel entonces vimos que la deuda en el balance general del consumidor promedio se disparó hasta niveles altísimos, porque las tasas de interés fueron extremadamente bajas y parecía que el dinero barato sería para siempre. Eso llevó a que los precios de las casas se incrementaban muchísimo, al mismo tiempo que lo hacía la deuda necesaria para comprarlas. Lo que observamos ahora en el mercado de derivados es que a medida que las tasas de interés han bajado en las últimas décadas, el valor nominal de lo que podría pedirse prestado por exactamente el mismo flujo de efectivo incrementará drásticamente. Hasta tal punto que, tal y como hemos visto al principio y como informa el Banco de Pagos Internacionales, la cifra está en los 85 trillones de dólares, dicho en términos norteamericanos. Además, todo esto ocurre con tan solo 3 tipos de derivados que están fuera de las hojas de balance y que se denominan en dólares. Para ponerlo en términos sencillos, en este momento la economía global tiene 100 trillones de dólares, 100 billones de los nuestros, en deudas hipotecarias ajustables que vencen en los próximos 12 meses, así que cuando estas entidades vayan a refinanciar toda esta deuda, tendrán que pagar una tasa de interés mucho más elevada, exactamente igual que los propietarios de vivienda que tienen préstamos sobre hipotecas a tipo variable. Cuando las personas de a pie dejan de poder pagar su hipoteca porque ésta se ha vuelto demasiado cara, automáticamente el banco se queda con la vivienda dejando a la gente en la calle. En este punto el consumidor quiebra exactamente de la misma forma a lo que podríamos ver en la economía global, aunque obviamente a una escala mucho más grande. Lo que sabemos ahora es que las tasas de interés han aumentado durante el año pasado, por lo tanto, los pagos de la empresa A y la empresa B, que hemos visto en el ejemplo de antes, aumentarán cuando tengan que refinanciar la deuda.
Esto hará que muchas de estas empresas se vayan a la quiebra, lo que significa que la cantidad de la deuda bajará porque hay compañías que entrarán en bancarrota y ya no podrán pagar. En última instancia, y nuevamente recordando el ejemplo anterior, el banco de intercambio, el cual recordemos que era el intermediario central entre todas las partes, podría irse también a la quiebra. Si además el mundo entra en una profunda recesión, tal y como se pronostica para este 2023, el flujo de efectivo de las empresas disminuirá y la velocidad del dinero que circula en la economía también. Es decir, no solo tendrán que pagar intereses inasumibles por sus deudas, sino que además dispondrán de menos dinero para hacer frente a esos pagos. Estos eventos fundamentales que se están dando en la economía con una alta probabilidad causarán la apreciación del dólar frente a las otras divisas, de manera que si gran parte de las deudas están en dólares, la moneda se aprecia, los intereses incrementan y los flujos de efectivo para las empresas se reducen, al final la capacidad de pagar la deuda cae drásticamente. Es por esta razón que el Banco de Pagos Internacionales dice que estos derivados financieros que hemos visto en el día de hoy son el cisne negro de 2023. En su informe comentan que esta burbuja explotará en algún momento durante los próximos 12 meses, pero una vez más, ni ellos ni nosotros tenemos una bola de cristal. Así que cada uno debe llevar a cabo su análisis e indagar un poco en el tema por su cuenta, porque la información está ahí fuera, solo hay que darle la interpretación correcta. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de apoyarnos con un like y una suscripción, y si todavía no lo has visto, te dejo por aquí arriba en la etiqueta el vídeo de la semana anterior, en el que analizamos el informe anual del mayor fondo de inversión del mundo. Muchas gracias por ver Lecturas Millonarias y nos vemos en el próximo vídeo.